Y ahora es momento de ir a las 11 del 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Luis Carlos Ugalde, analista. Mire, no estoy mintiendo si le digo que es uno de los hombres que más le sabe a los temas electorales. Acuérdese, aquí es de lo que hablamos. Doctor, bienvenido. Hola Ricardo, muy buenos días. Doctor, ha sido protagonista de distintas maneras en las últimas 3 elecciones presidenciales. La diferencia de hoy respecto a 2006 y 2012, brevemente. Que esta va a ser probablemente la elección más conflictiva de la historia de México, que puede ocurrir un conflicto postelectoral que nunca hayamos visto, y te lo digo como alguien que protagonizó el de 2006 como presidente del IFE. Las condiciones del país son más complejas, el ánimo de la gente es de mayor hartazgo, la confianza institucional se ha reducido mucho y sobre todo comparado con 2006, que fue cuando yo pude estar viendo el proceso electoral, hoy el país tiene condiciones de mayor ingobernabilidad en algunos lugares del país. De tal forma que una buena noticia, que es una competencia muy encendida, en donde no sabemos quién va a ser el próximo presidente, al menos yo no lo sé, Ricardo. Yo creo que nadie lo sabe. Lo cual es una muy buena noticia. Claro. En un país como México, desafortunadamente, se combina para que pueda convertirse en una mala noticia si el que gana o si el que pierde o los que pierden no aceptan el resultado, y eso motiva un conflicto agudo después de eso. A ver, hay quienes dicen que en cualquiera de los casos, que gane cualquiera de los 3 punteros, digámoslo así, habrá crisis. ¿Compartes? Depende en qué momento iniciará la crisis. Yo te diría que si López Obrador gana, será leído por un segmento del electorado como el triunfo de la justicia y una reivindicación histórica. Y como será un segmento de la población muy vociferante, estarán contentos y entonces lo que predominará será el sonido del festejo. Los que estén en contra o los que están insatisfechos o temerosos se van a quedar silenciosamente callados. Pero el problema puede empezar cuando inicie el gobierno el 1 de diciembre. Si no gana López Obrador, va a haber una enorme protesta postelectoral y se va a acusar fraude, eso no te quepa duda. Sí. Si es Meade será mayor, si es Anaya será menor, pero será visto como parte de un complot. Y habrá una enorme frustración, enorme enojo, y esa protesta podría traducirse en algunos brotes, yo creo que esporádicos y no perdurables, de violencia inclusive. No creo que sea el caso, pero pueden darse, no necesariamente por la base política de Morena, yo no creo que lo busquen, pero puede haber grupos circundantes con otros intereses que aprovechen la protesta postelectoral para tratar de jalar agua para su molino. Podría llegarse al tema Venezuela si gana López Obrador. ¿Tú compartes? Para el López Obrador, su visión de la democracia es la democracia del pueblo. La democracia del pueblo es mano alzada, la democracia del pueblo es cada 2 años te voy a preguntar si quieres que me quede. Si esa es la concepción democrática de López Obrador, entonces en 2020 va a preguntarle al pueblo si quiere que se quede. Y lo más probable es que la mayor parte de quienes vayan a esa consulta digan que sí. A ver. El segundo ejercicio sería en 2024 y lo más lógico es que entonces la pregunta sea, ¿quieres que me quede más allá de 2024? Y la respuesta obviamente va a ser sí, sí queremos. Pero entonces eso es Venezuela. No, bueno, no. Estoy hablando primero del primer paso. En esta concepción de que el pueblo decide si te quedas y el pueblo decide si te quedas más tiempo. Entonces yo sí creo que en algún momento de 2024, si López Obrador gana y es un presidente popular como creo que lo sería, esa tentación va a estar, y en esta concepción plebiscitaria obviamente la respuesta es el pueblo me lo pide, me tengo que quedar y hay que reformar la Constitución. Ahora, que ello nos va a llevar a Venezuela, no sé exactamente qué significa. Yo nada más me quedo en el asunto de que lo plebiscitario te lleva a la permanencia en el poder. ¿Por qué cacareamos tanto los analistas, comentaristas, me incluyo entre los que comentan y demás, la democracia mexicana, cuando sabemos, por lo menos yo así lo percibo, los demócratas en México son unos cuantos. La mayoría ni queremos ni entendemos lo que es la democracia? Yo creo que hay un problema de valores cívicos en la mayor parte de la población mexicana. Somos un país con pocos valores cívicos, con pocos demócratas, efectivamente. Creemos en el voto, lo cantamos, pero nos quejamos y no estamos dispuestos a asumir los valores de la democracia, el principal de los cuales es el valor el principio de la legalidad y la igualdad. Y por lo tanto, su clase política, la que tenemos en general, juega con la ley, la manipula, la evade,
y en el caso electoral desconoce resultados cuando no le conviene. Eso ha sido particularmente el caso de López Obrador, pero quiero enfatizar que este es un problema que viene del siglo XIX. La segunda elección presidencial en 1828, o sea, hace 180 años, fue desconocida por el perdedor que fue Vicente Guerrero. Claro. Y hubo una revuelta. Ahí empezaron los líos postelectorales. Entonces esto es algo histórico en México. No tenemos esa cultura desde siempre. Es histórico este tema. Tuvo unas pausas, por ejemplo, cuando ganó Vicente Fox, pero porque ganó Vicente Fox, pero si Fox no hubiera ganado en 2000, Fox hubiera marchado a la Casa Blanca a hacer un plantón afuera del Capitolio en Washington. Lo hizo ganó el cuando candidato políticamente correcto. Nuevamente, si en 2006 hubiese ganado el candidato políticamente correcto, que en aquel momento era percibido López Obrador, hubiese sido visto como algo democrático. Nuevamente, si hoy gana López Obrador un segmento de decir viva la democracia triunfó, si no gana van a decir que la democracia fracasó. Entonces la lectura de la realidad democrática electoral se hace con base en creencias, estigmas, y eso no es la democracia. Nuevamente las encuestas, todo mundo ya festeja, dice, aplaude, etcétera, canta que uno va hasta arriba. Siguen fallando las encuestas, no solo en México, en todo el mundo. ¿Por qué seguimos creyendo otra vez en estos como fantasmas? Hay dos cosas. Una es las encuestas, es lo único que tenemos para medir la intención del voto, y yo creo que dan un aroma de cómo se está percibiendo las cosas, y yo creo que eso es correcto. Dos, las encuestas hoy nos dicen cómo votará la gente hoy. Me falta mucho tiempo. La verdad es que yo creo que vamos a empezar a tener una noción de cómo podría comportarse el electorado a principios de mayo. Falta mucho tiempo. ¿Te imaginaste la influencia que tendrían en las elecciones eso que llaman las redes? No, porque es un fenómeno nuevo, pero yo también creo que hay que matizar. Yo creo que son más importantes que antes, pero tampoco creo que vayan a ser definitorias. ¿Qué tanto van a influir ahora en esta elección? Si la elección se define por 10,000 votos, pues van a ser definitorias, pero tan definitorias es las redes sociales como cualquier otra cosa. Yo creo que en México son importantes, pero hay dos factores a considerar. El primero es que las redes ya tienen una predisposición están mayormente a favor de López Obrador, son mayormente en contra del statu quo, estoy hablando principalmente de Twitter, de tal forma que ahí las cosas ya están cantadas. Dos, en México, un país con acceso desigual, con mucho acceso a Internet, pero con todavía muchas comunidades marginales, la televisión abierta sigue siendo importante. De tal forma que sí van a ser más importantes que antes, pero definitorias, pues no. Juegan, lo que acabas de mencionar, las grandes plataformas globales, Facebook, Twitter y demás, juegan en México como jugaron en otras partes del mundo, ¿o no? Yo creo que en otras partes del mundo la penetración es mayor. México es un gran usuario de Facebook y de Twitter, pero en otros países es mucho mayor la penetración, mucho mayor. Dos, yo creo que los públicos de Twitter y de Facebook ya están bastante fijos en su concepción del voto. Tú lo notas. En Twitter en México no hay un diálogo, sino hay denuesto, destrucción del adversario. No hay un aprendizaje colectivo. No hay manera de convencer a alguien en Twitter, o porque es un bot, o porque es alguien que ya tiene un prejuicio y lo único que quiere es acudir a la plaza de la red social para reafirmar sus creencias o ver morir al adversario con sangre de ataques. En Facebook es un poco diferente, pero tampoco, en Facebook yo creo que hay más margen, pero yo sinceramente no creo que ahí se vaya a ganar una guerra. López Obrador lleva una clara ventaja en redes sociales y yo creo que será difícil que le compitan en ese espacio. 3 coaliciones, impensables algunas, contradictorias otras, que me parece que son la realidad de este país. O sea, ya los partidos políticos no responden a nada ni a nadie. ¿Tu opinión? Sí, yo creo que esta elección nos va a dejar una configuración diferente del sistema de partidos. Yo creo que la alineación típica de un sistema tripartidista que existió desde fines de los años 80 hasta hace poco tiempo ya es cosa del pasado. Y yo creo que lo que vamos a ver en 2019 y los próximos años es una reconfiguración. Probablemente el PRD se diluya. Probablemente el PAN entre en una crisis severa. Yo creo que si Ricardo Anaya gana el PAN, lo que va a hacer es posponer la crisis. Yo creo que si pierde, van a enfrentar la realidad como un alcohólico que lo internan en un centro de rehabilitación. Entonces la pregunta es cuándo va a entrar al centro de rehabilitación. Si ganan, simplemente va a ser un parche, pero eventualmente va a entrar a esa terapia.
y puede ser sustituido por otro partido. Yo no dudo que Margarita Zavala gane o no gane la presidencia, lo más probable es que no lo haga, aunque yo creo que puede obtener unos buenos números. Yo creo que ella puede convertirse en la persona que recupere o reconstruya la pedacería del PAN en caso de que no gane el PAN, o que funde un partido alternativo Que tiene de números para hacerlo, conservador, claro. Como lo hizo López Obrador Sí, con sí, sí, Morena. con Morena. Entonces, la verdad es que vamos a entrar a una nueva recomposición, en donde ya no va a ser derecha, centro, izquierda, va A a ser eso otra iba. cosa ¿Hay diferente. ideologías? Ya no hay ideologías. Yo creo que a mí la verdad derecha, izquierda, centro no me dice nada, y yo creo que además López Obrador ha venido a prostituir la concepción de lo que es un liberal, lo que es un conservador, lo que es derecha, izquierda. Él ha venido a hacer una un atole, batidillo. un batidillo, porque yo creo que él no le entiende a lo que es el liberalismo, ni lo entiende a lo que es el conservadurismo. Yo creo que él ha hecho una lectura muy básica de la historia y muy imprecisa, y entonces él cree que es un progresista de izquierda heredero de Benito Juárez. Y la verdad es que, y cree que es un liberal porque supuestamente Benito Juárez es un liberal. Él no es un liberal. López Obrador es un personaje antiliberal, conservador, que tiene una creencia en ciertas posiciones a favor de las clases más marginadas, pero eso no lo hace un progresista, y es un conservador, y es una persona antiliberal. Eso no le quita el mérito a él como político de ser alguien que está genuinamente preocupado por los que menos tienen, y eso es un valor y la gente lo reconoce, y por lo tanto es el candidato del pueblo, pero no es un liberal. Entonces esta confusión que hay de qué es liberal, antiliberal, conservador, no conservador, es algo que vamos a quedar todavía más confundidos después de este proceso electoral.